tal a todos? Yo soy Capau Fuentes y bienvenidos a un nuevo video. Ojalá este video fuera muy alegre y muy feliz como algunos otros han sido, pero lamentablemente no. Para todos los que se habían estado preguntando qué pasó con mi columna y ese tipo de cosas, primero tengo que decirles que sí que tengo cáncer. Me lo detectaron hace 4 meses, 5, algo así. Hoy estamos a 30 de septiembre del 2022 y llevo un mes con tratamiento de palvociclip y letrozol y un implante subdérmico. Más adelante les voy a explicar como para qué sirven estos tratamientos o qué función hace cada uno. Y se preguntarán, ay Paulina, ¿por qué no se te ha caído el cabello? ¿Por qué no estás pelona si tienes cáncer y te están dando quimio? Bueno, pensamos que el problema estaba en la columna, que me querían operar la columna y todo eso, pues no. Al mismo tiempo me empezó a dar dolores en mi seno izquierdo, como pinchazos súper fuertes, ya hasta me había fastidiado, pero pues yo no había podido ir a checarme. ¿Por qué? Porque ya no podía caminar. Desde febrero, pues bueno, que me habían puesto una faja, que eso pues no era el problema, mi columna. Al mismo tiempo que me estaban haciendo estudios de la columna y solo se estaban centrando en la parte lumbar, la parte de abajo de la columna, porque se divide en 3, estaban viendo si estaba desviada, que tenía una fractura, que sí que la tengo, todavía no ha sellado bien, creo. Bueno, eso es lo que me dicen. Bueno, pues la fractura y unos problemas en las vértebras de esta abajo, ¿no? De la parte lumbar. Bueno, pues me querían operar, yo no me quise quedar con el diagnóstico de un solo doctor. Dije hay que ver más, porque pues a veces solo te dicen eso para cobrarte dinero, para sacarte dinero, para pues operarte sin que te tengan que operar, ¿no? Para esto al mismo tiempo estuve viendo a otros doctores y pude encontrar el número del neurocirujano que operó a mi mamá hace unos años, y entonces él vio mis radiografías, me mandó a hacer resonancias magnéticas contrastadas donde se ve como en 3D o algo así tu columna. Está padrísimo, pero al principio me daba muchísima cosa, lo cual no podía ver, no soportaba verlo porque pues no sé, me daba mucho miedo, mucho pavor que me operaran, ¿no? Porque pues es muy delicada la columna. Este doctor me dijo, no te puedo dar un diagnóstico porque no sé qué es lo que tengas. O sea, todo empezó porque quise cargar a mi perrita, a una de mis perritas, que la verdad es que no pesa demasiado, o sea, yo creo que ha de pesar como 12 kilogramos, y ahí me dio una descarga eléctrica de la nuca hasta los pies, y lo cual pues me tumbó, o sea, no pude, pues no puedes hacer nada, es una descarga eléctrica, ¿no? Entonces te quedas así. Lo bueno es que caí en el sillón y una semana estuve sin poderme mover absolutamente nada, o sea, era tan exagerado que ni bostezar. O sea, era un dolor indescriptible, muy muy feo, y pues no sé, fue impresionante en ese tiempo. Una semana estuve así sin moverme y ya. Después de eso pude volver a caminar y moverme, y así dije, pues otra vez es la columna, porque hace tiempo estuve 2 años en rehabilitación e igual me querían operar, que ya no iba a poder hacer muchas cosas y yo no quise porque yo quería seguir entrenando o de menos haciendo ejercicio durante mi vida, y sí, ya no podía volver a entrenar. Pero bueno, estuve 2 años en rehabilitación de la columna. Igual decían que me podía quedar paralítica y ese tipo de cosas. Pues no, o sea, lo logré, pude volver a caminar y todo bien. Pero esta vez pues sí estaba haciendo muy diferente, ¿no? Bueno, fui con un quiropráctico, obviamente súper lloré cuando me quería acomodar y así. Me puso una inyección, otro doctor me infiltró la columna, que ahí fue cuando me ayudó mucho a volver a caminar pues mejor, porque es que era tan exagerado que ni siquiera los topes, o sea, ir en el carro, movimientos tan exagerados, o sea, tan siquiera hacer esto me dolía y empezaba a llorar. No podía toser, no podía estornudar, no podía reírme a carcajadas, o tan simple así una risita lo más normal y discreta posible. Ya no podía comer, me daban de comer. No podía ni siquiera sostener el celular como lo hago ahora. No podía agarrar un vaso o yo simplemente darme de comer. Ya no podía. Me dolía demasiado la parte del hueso, de los huesos, ¿no? El pecho, los brazos también horrible. Ya no los podía ni alzar ni mover. Ya nada. O sea, era totalmente incapaz de hacer cosas por mí misma, ¿no? Entonces, pues ya en lo que encontrábamos que era y así, pues el cirujano de mi mamá dijo, es que no es su columna, o sea, por cómo se dieron las cosas, no es eso. Debió haber sido un problema en la médula, un sangrado en la médula, un derrame. Tenemos que ver por qué, ¿no? Entonces me mandó a hacer más estudios, pero de la parte torácica. Al mismo tiempo de eso, me llevaron al ginecólogo porque yo ya tenía un dolor horrible en mi seno, ¿no? Y porque serán 3 minutos ya no me quisieron aceptar, que porque había llegado tarde. Ok, pues en ese momento estábamos bien enojados y dijimos, bueno, mientras que hacemos, y dije, bueno, ya que estamos por aquí, por favor, llévenme a que
que vea a una ginecóloga. Y entonces encontramos la primera ginecóloga en internet que vi que estaba muy cerca de ahí, que me podía atender en el momento. Y entonces me dice, ¿sabes qué? Es que esto es cáncer. No te lo puedo decir de otra manera, o sea, es que no hay manera, sí te lo tengo que decir. Y ¿sabes qué? Pues por favor vea que te revise un oncólogo, que es el especialista en cáncer de mama, o bueno, de cáncer, lo antes posible. Te doy estos números, porque dije, es que ¿cuál oncólogo? ¿A dónde? ¿Qué hago? ¿Y qué está pasando? ¿No? Pues ya nos dio los números y me dijo, pues ahora sí, a quien quieran hablarle, o sea, yo con los ojos cerrados confío en estas personas, vayan, ¿no? Entonces en ese momento le hablamos a uno de los oncólogos y ya nos contestó en ese momento, me dijo, sí, vénganse para acá. Llegamos a esa clínica, habló con nosotros que cómo había empezado todo, que qué es lo que pasaba y así. Me dijo, te voy a revisar, me desvistió, me dijo, es que el problema no está en tu columna, o sea, tu columna yo la siento bien, yo la veo bien, debe ser cáncer. O sea, yo así como veo tu seno y como veo tu columna y todo lo demás es cáncer. Y el problema es que muchos doctores no te desvisten, nada más se van con las radiografías, ni siquiera te checan bien y por eso dicen que te querían operar de la columna. Tú de ninguna manera te pueden operar de la columna, eso es impensable en este momento. Y fue lo mismo que dijo el neurocirujano de mi mamá. Ya cuando vio las resonancias y vimos los tumores en la columna, dijo, no, o sea, a ti de ninguna manera se te puede operar ahorita. Consejo, jamás se queden con el primer diagnóstico o la primera opción de un médico que les diga que es algo, porque el otro nada más había dicho, si es que tienes mal tus vértebras y tu, ¿cómo se llama? Pues la fractura, etcétera. O sea, sí, la fractura sí la tengo, pero el problema no eran mis vértebras estaban bien. Entonces, bueno, ahí ojo. Pues ya me hizo una biopsia, y la biopsia es que te saquen un cacho del tumor en ese momento y lo manden a patología a que estudien ese tumor para rectificar o en el mejor de los casos desmentir que sea cáncer o alguna otra enfermedad, ¿no? En mi caso, pues obviamente fue para rectificar que tenía cáncer y qué tipo de cáncer y qué se tenía que hacer y así. Entonces en ese momento nosotros estábamos devastados por la noticia. Obviamente yo ni siquiera podía hablar del tema, por eso no había hecho un video sobre esto, no le había dicho a nadie, ni de mi familia, ni de mis amigos, amigas, nada, nadie. Entonces fue, ¿a dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué se tiene que hacer? Lo primero que piensas es, ¿te vas a morir? ¿Te vas a quedar calva? ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Qué se tiene que hacer? O sea, ¿me tienen que dar quimioterapia primero? ¿O al mismo tiempo, o qué medicamentos? ¿O a dónde voy? ¿O qué onda? Porque yo en mi vida había estado en un hospital por mí para que me trataran algo. No, ni siquiera cuando de lo de la columna que estaba mal, yo iba a un centro de rehabilitación, al INR. O sea, nunca me operaron, nunca nada. O sea, ¿qué onda? Entonces, pues no sabemos por dónde empezar, a dónde ir, porque ni siquiera tengo servicio médico. De mi trabajo no tengo ningún, ¿cómo se dice? Nada por ley, o sea, como freelance. Obviamente le dije a mi jefe que si me podía dar el servicio médico, no se pudo. Le pedí a otros amigos que si por favor me podían ayudar a que me contrataran en alguno de esos trabajos que yo les trabajaba, como fuera, pero yo necesitaba el servicio médico para que me pudieran dar mis quimioterapias o el tratamiento o no sé qué, y pues porque no sabíamos ni siquiera, o sea, qué paso seguir, nada, absolutamente nada. Pero mientras eran demasiados estudios carísimos, medicamentos obviamente caros y tratamientos, o sea, porque de principio fui a FUCAM ya no es una dependencia de gobierno, ya no te dan todo gratuito, ya no. Pues ¿qué hacía, no? Bueno, lo primero que hicimos después de que me hicieron la biopsia fue correr a FUCAM, porque pues yo no tenía nada, y ahí le dijeron a mamá, el oncólogo también nos dijo que podíamos ir ahí y a otros hospitales a ver si me podían dar la atención, y pues ya fuimos a FUCAM y me empezaron a tratar. Y el primer día me dieron cita como para, o sea, me dieron 6 citas o 10, algo así, o sea, no recuerdo, eran demasiadas, y con muchos especialistas y doctores y no sé qué, y como hasta el mes después de tantos estudios, estudios de que hay uno que se llama gammagrama, que es donde dura 3 horas el estudio, porque te ponen radioactividad en la vena para que se vean los huesos y el estudio se pueda ver dónde tienes el cáncer y cómo están tus huesos o en qué tantos huesos los tienes. Aquí les voy a poner la foto de todo lo que se vea negro es cáncer. Y después otros estudios donde te meten a unos tubos que son resonancias magnéticas, y después, o sea, te meten unos tubos donde pues la mayoría de la gente dura como 15 minutos, a mí me duraban como 40 minutos esos estudios, y era horrible porque en mi vida me habían hecho eso, y suena en tu cabeza, tiene diferentes sonidos, es sumamente estresante, te quieres mover, no te puedes mover. Y a mí en mi caso me ponen que son contrastadas
esos estudios, resonancia contrastada, pues te ponen, tienes una aguja en la vena y al mismo tiempo te están moviendo en la camilla esa del tubo. Les voy a poner la imagen igual aquí para que se den una idea. Y pues yo no me podía mover, aparte de que no podía literal, y porque pues sí, bueno, todo me dolía, absolutamente todo, el cuello, la cabeza, el cuerpo, todo, o sea, todo el cuerpo, los huesos, todo. Yo no me podían acostar ni enderezar por mí misma, nada, o sea, para todo me tenían que estar moviendo, ¿no? Los camilleros, los enfermeros, o mi mamá, mi papá, quien fuera. Otro estudio es donde me tuvieron que poner como tatuajes, los primeros tatuajes de mi vida. Y quién sabe si los únicos, pero bueno, donde te ponen unas marcas. Aquí sí se ve, ¿no? Ese es un punto que me pusieron, bueno, así como ese punto me pusieron a todo lo largo de mi cuerpo, para que cuando me pusieran en la máquina me pudieran alinear bien con unas luces infrarrojas y me metieran bien a una máquina para que me pudieran hacer radiación. Ellos le llaman radioterapia, y lo que hace esto es como quemar los tumores del cáncer. Entonces, como lo tengo en el seno, lo tengo en la costilla, lo tengo en la columna y lo tengo en la pelvis, pues ahí es donde me tenían que radiar. Y después de eso es donde vino todo lo demás, que fue muy complicado. Todos esos puntitos que me pusieron a lo largo de mi cuerpo era para alinearme con unas líneas infrarrojas y que no me fueran a quemar otra parte de mi cuerpo, porque esa es la radioterapia, la radiación, te quema los tumores. Entonces no podían quemar otros órganos, entonces yo no me podía mover de ninguna manera.